Hola amigos de Facebook, sean bienvenidos a esta la primera transmisión de muchas que vendrán de este nuevo proyecto que es El Zorro que Enseña. Una disculpa, nos tardamos un poco porque hay una saturación en cuanto al internet. Estoy muy feliz, el día de hoy me acompaña la doctora Diana Leslie Mendoza Robles. Maestra, gracias por acompañarnos. Ella es maestra en Derecho y está actualmente haciendo un doctorante en estudios regionales, esto en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y como no, el doctor Luis Antonio Sánchez. Doctor, maestra, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Es un tema preocupante, importante. Ya lo discutíamos hace unos momentos que no se le ha dado el énfasis más necesario aquí en Chiapas en cuanto a esta situación de la trata de personas. Se estarán preguntando algunas de las personas que nos están viendo por primera vez, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de la trata de personas el día de hoy? Pues hace ya unos días se suscitó en la ciudad de San Cristóbal de las Casas el hurto de un niño, de Dylan Esaú, y esto con la magnificación que hay actualmente con las redes sociales. Pues su madre salió a hacer un atento llamado, pidió ayuda para que se localizara a Esaú González Pérez. Compensa, esto hizo que las autoridades se movilizaran y dieran hace 4 días, con un espacio donde se traficaba con personas, una red, esto en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La fiscalía se movilizó ahí rápidamente. A mí me mandaron hechos de situación, de los cuales ahorita todavía no se los puedo compartir porque pues, están sujetos a proceso y porque no hay que darle pistas a la gente mala para que sepa cómo no equivocarse. En el lugar encontraron a 23 niños, 3 lactantes de 3, 12 y 20 meses, y el restante de jóvenes en este espacio oscilan entre los 2 y 15 años, jovencitos que eran explotados para la venta de artesanías en la localidad. Hay una situación preocupante, vamos a entrar en situación de marco jurídico, y es el delito a perseguir. Maestra, en cuanto al código, en cuanto a las leyes, en cuanto a tratados internacionales, ¿qué es lo más importante que tenemos que exigir de justicia a nuestras autoridades el día de hoy? Maestra, por favor, la escuchamos. Bueno, sí, gracias por la invitación. Antes que nada quiero decir que es un tema muy importante, que nosotros debemos tener mucho conocimiento acerca de estos temas. No importa si no somos parte de las leyes, parte de instituciones que tengan que ver con leyes, nosotros tenemos que saber en gran medida de qué tratan un poco toda la legislación, y más que nada conocer que existe una ley que está, digamos, especializada en este tema. Si bien es parte del Código Penal, viene, digamos, como una mención, ¿no? Un apartado sobre trata de personas. Sin embargo, lo más importante lo podremos encontrar en la ley. Esta ley se denomina Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. En sí, esta ley contiene todas estas medidas que se buscan, digamos, promover, ¿no?, por parte de las autoridades en cuanto a los 3 niveles de gobierno, principalmente el federal, ya que es quien cuenta, ¿no?, con esta facultad, ¿no?, en esta materia, dada la importancia que reviste. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de un delito denominado trata de personas, sino que en la consecución de este acto se dan varios delitos a la vez, no solo uno, se dan diversos delitos, y ello nos lleva a que exista diversas modalidades, ¿no?, en las cuales se puede dar este fenómeno, ¿no?, de la trata de personas. Entonces, debemos conocer esta ley. Esta incluye todos estos delitos, este listado de delitos, los cuales se cometen en diversos momentos y por diversas formas, ¿no?
dado que la trata de personas consiste no solamente, digamos, en raptar un niño, en venderlo, no, consiste tanto en la captación como, por ejemplo, en enganchar a estos niños, no sé, hablarles, decirles, hacerles promesas falsas, por ejemplo, a niños, a personas, a mujeres, hacerles promesas falsas de trabajo, de empleo, prometiéndoles una mejor vida, o sea, es decir, ese acto de enganchar, de captar, también incluye el transporte de estas personas, la retención, en sí, todas las circunstancias que se puedan dar en un acto tan importante, se incluyen, ¿no?, en esta ley. También se dan, por lo que decías, ¿no?, cuando platicábamos al principio, de que las personas pueden llevar a cabo de los diversos delitos, pero en diferentes momentos, ¿no? Hay personas que a la vez que fueron víctimas en algún momento, ahora son victimarios. Entonces es muy importante que esté bien delimitado cada delito que se da cuando nos encontramos con la trata de personas. En este caso, nos encontramos, como mencionaba, con esta ley general, pero también nos encontramos con que debe haber coordinación, ¿no?, entre los niveles de gobierno, entre el nivel federal, estatal y municipal, para llegar, digamos, a medidas, ¿no?, ciertas medidas, aparte, ¿no?, de buscar la justicia, digamos, por las fiscalías, por las autoridades, buscar ciertas medidas que permitan que exista una prevención de estos actos. Ello va de acuerdo a diversos puntos, y así tenemos que, es muy importante mencionar que dentro de la trata se dan diversas formas, ¿no? Se da la esclavitud, se da la servidumbre, se da la explotación laboral, se da la explotación sexual, esta a su vez de diversas modalidades también, digamos, el matrimonio forzoso, incluso, que sabemos que es algo muy común en nuestro estado, muy común en las comunidades indígenas. Este matrimonio forzado también es trata de personas, sin embargo es complicado, ¿no? Sabemos que es un tema complicado hablar de derecho indígena, que digamos choca, ¿no?, un poco con el derecho que es en general, ¿no?, para todas las personas. Incluso el tráfico de órganos es parte, ¿no?, de esta red de trata de personas, incluso también la experimentación biomédica. O sea, son varios aspectos que se deben tomar en cuenta, que los toma en cuenta la ley. Incluso vienen, digamos, vienen punto por punto delimitados los tipos de delitos que hay, digamos, la sanción con la que se debe contar, y digamos diversas medidas. Y qué más, bueno, podemos hablar también de que es un tema tan antiguo y digamos que siempre ha estado presente desde que se denominaba trata de blancas, haciendo alusión a las mujeres con las que se traficaban, ¿no?, con las que se explotaban sexualmente. El cambio al término trata de personas es muy importante porque da cuenta, ¿no?, de que es una situación que puede ocurrirle a cualquier persona en cualquier situación. Claro que hay gente que es más vulnerable, como los niños. Bueno, digamos que es tan importante este tema que ha evolucionado en cuanto a legislación internacional, ¿no?, a instrumentos internacionales. En ese sentido nos encontramos con que los dos, digamos que hay muchos instrumentos, ¿no?, relativos a este tema. Sin embargo, los dos más importantes, estaremos hablando del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Esta también viene a completar a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que denominamos Protocolo de Palermo. Que digamos, este Protocolo de Palermo es acá, o sea, lo más, digamos que el instrumento que más amplía, más delimita todos los puntos que tienen que ver con la trata de personas. En ese sentido sería, pues, a grandes rasgos, digamos, el marco jurídico, ¿no? El marco jurídico. Es importante esta situación que habla un servidor y habla la maestra. Ya en un momento he tenido la discusión sobre el tema de trata y hemos desdoblado el aspecto económico. Explotación sexual, explotación laboral forzada, y cuando ya no me sirves para el sexo y ya no eres útil para el trabajo forzado, vamos a abrir tu cuerpo y vamos a encontrar sí, unos pulmones, un hígado, un riñón. ¿Qué sirve de acá para seguir dando provecho a un cuerpo? Como que si los seres humanos pues no valiéramos nada. Doctor Luis Antonio, en cuanto a la situación de las víctimas, ¿a qué nivel
estamos hablando de tratamiento. ¿Qué es el primer paso para estos 23 niños que son rescatados de esta red? Tomando en cuenta esta oscilación, hay unos que son unos bebés todavía, que tal vez no están conscientes de un daño psicológico, sin embargo sí de alguno físico, pero ya estamos hablando de que también hay niños involucrados de 2 a 15 años. Doctor, por favor. El primer paso es, pues, evidentemente un diagnóstico, hacer una valoración integral de los menores para conocer la magnitud del daño. Evidentemente estamos hablando de una situación traumática, infantes que han sido arrancados del seno familiar y con lo que ello implica, ¿no? Sabemos que durante la infancia la estabilidad, el vínculo emocional con la familia es esencial para el sano desarrollo de las personas. Cuando no se tiene esto se vuelve motivo de terapia durante la vida adulta, ¿no? Y en este caso de la terrible situación de arrancarles a la fuerza, despojarles y además ponerlos en esta situación de tantas vulnerabilidades que implica la explotación laboral, ¿no? Y con todos los riesgos que conlleva para los menores. Pues es terrible el daño, ¿no? Entre más tiempo hayan pasado en esta situación, las implicaciones seguramente son mayores. Implicará tratamientos de mucho más largo tiempo, alcance, profundidad, un trabajo muchas veces integral con diversos profesionales de la salud mental para poder de alguna forma ir trabajando toda esta situación. Evidentemente se trata de un daño tan profundo, tan severo, que no es como posible restituir la persona a un estado de salud integral como si no hubiera pasado, ¿no? Esto no va a ser posible. De lo que se va a tratar es de alguna forma de un proceso de asimilación de la situación traumática, un tratamiento que seguramente va a ser más o menos prolongado dependiendo de la severidad del daño. Bueno, lograr de alguna forma la integración posterior. Decías por ahí, ¿no? Los bebés pequeños todavía no tienen como esta conciencia psicológica, hay algún daño físico. No, pero el tema es que sí hay un daño psicológico también, o sea, desde la más temprana infancia, precisamente el vínculo afectivo con las figuras parentales es esencial, ¿no? Es como la base, el soporte que nos construye la seguridad, que nos construye la autoestima. Entonces, perder esto entre más temprano, más grave es el daño, ¿no? Entonces, realmente no podemos saber a ciencia cierta la profundidad del daño que va a tener en bebés pequeños esto a largo plazo, ¿no? Claro. Pero evidentemente, entre más pronto se restituya a estos infantes a su seno familiar, entre más pronto se sientan nuevamente cobijados por las figuras parentales que pues están ahí para brindarles el cuidado, pues mejores posibilidades hay de que este daño no sea tan terrible como pues si esto se prolonga, ¿no? Sin embargo, pues tiene mucho que ver con el tiempo y las condiciones en las que se haya desarrollado, ¿no? Pues el primer paso es esta, ¿no? Esta valoración, este diagnóstico, pues para conocer la gravedad de los daños, la severidad que han tenido estos infantes. Perfecto. Entonces, para que recuperen esta relación, esta correlación, ellos familia, ellos entorno, y no se sientan desplegados en ningún momento, será algo que previa valoración y el tiempo con el tratamiento debido nos va a decir si estos sujetos desarrollan alguna patología o no. En efecto, ¿no? Si no es como una garantía, porque además hay una cuestión, ¿no? Ya constitutivamente nosotros nacemos con ciertas tendencias, lo que llamamos el temperamento, es una raíz biológica que sumada a la interacción social construye lo que llamamos el carácter, ¿no? Pero muchas veces este temperamento hace a los seres humanos más o menos resistentes o vulnerables a ciertas experiencias. Pongamos el ejemplo, un niño que nace tímido, ¿no? Tiene el temperamento tímido, le cuesta trabajo, es más introvertido, pero crece en un entorno familiar nutricio que le apoya, fuerza, que valora socialmente. Muy probablemente cuando sea un adolescente, un adulto, no va a tener ningún problema de integración social porque se compensó el temperamento introvertido con el entorno social favorable. También ocurre lo contrario, una persona puede nacer con un temperamento sociable, por ejemplo, extrovertido, pero al crecer en un entorno que lo aísla, que lo margina, que le rechaza, el niño, cuando es luego adolescente adulto, puede llegar a experimentar serias dificultades de integración social. Entonces, de alguna forma, también este es lo difícil de la valoración, ¿no? Que esté este factor biológico que es el temperamento, y entonces, evidentemente, no todos los infantes van a reaccionar con la misma sensibilidad y el mismo nivel de trauma ante estas experiencias adversas que les ha tocado vivir. Ok. Maestra Diana,
¿Qué niveles están involucrados para la repartición de justicia, ya sea de forma inmediata? Y me refiero principalmente, para los que puedan preguntarse por qué vamos a hacer tanto hincapié en situaciones de ley, es porque el público vive actualmente una situación de una exigencia de ley inmediata. Eso se entiende en todo nuestro entorno mexicano. Entonces, ¿quiénes son los garantes? ¿Quiénes son los primeramente involucrados? ¿Sobre quién debemos tener puesta la mirada? Sí, pues al ser una situación, digamos, de tal trascendencia, en ocasiones por ejemplo, en este asunto yo considero que podría ser atraído por la Federación. Sin embargo, en Chiapas sí se cuenta con una fiscalía especializada en trata de personas. Entonces, sí se tiene, incluso se tenía una ley especializada de Chiapas en el tema de trata de personas. Sin embargo, fue derogada en 2014. Yo pienso que dada la circunstancia de que es una facultad, digamos, contenida constitucionalmente entre las facultades de la Federación, pues digamos que esta ley se vuelve, ¿no?, de aplicación general para todos los estados. Y esta fiscalía que está especializada es la que debe dar, digamos, la atención, ¿no?, la primera atención. Sin embargo, se busca también en la legislación que se brinden diferentes medidas, como mencionaba el doctor, son medidas de atención inmediata, ¿no?, que se le deben dar a las víctimas. Digamos que este punto es muy importante porque anteriormente, o sea, no se le daba, digamos, la importancia a la víctima que tenía, ¿no? O sea, todos los ojos estaban sobre el victimario, sobre su tratamiento, y la verdad es que la figura de la víctima estaba un poco relegada. En esta situación, digamos que es una víctima que a lo mejor ha sufrido de varios delitos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estas medidas que mencionaba el doctor son de mucha importancia, son diversas. Tenemos las de ayuda inmediata, de asistencia, digamos, asistencia legal, acompañamiento, de atención psicológica, médica, y por último, digamos, una vez llevado a cabo, digamos, todo este proceso jurídico, también se buscaría, ¿no?, la reparación integral. Sin embargo, pues el doctor lo sabrá mejor, siendo un delito varios delitos de este calibre, o sea, cómo atender una reparación integral de esta forma. Y me gustaría también, acerca de lo que decías, ¿no?, de los niños, yo estaba viendo que en las noticias indicaban que estos niños lactantes se quedaron con sus mamás debido al interés superior del menor y la necesidad que estos tienen de alimentación, ¿no?, y de apego. Pero la ley contempla que no, o sea, que ante un delito de tal magnitud no deberían de aplicar, o sea, no debería ser de esta forma, ¿no? Entonces, yo la verdad sí quisiera saber, o sea, cómo fue, ¿no?, digamos, en realidad la situación con estos niños, dado que la ley menciona esto y el interés del menor menciona otra cosa, ¿no? Entonces, sí es un tema así bien complicado y pues vamos a ver, ¿no?, cómo lo manejan las autoridades, ¿no? Claro, vuelve a surgir algo con lo que arrancamos en nuestro primer tema, una antinomia aquí. El derecho, la necesidad, hay dos situaciones graves que se están encontrando. En tema legal siempre se busca, ¿no?, priorizar las garantías del individuo. Esperemos que sea en esa situación, que no sea para otro rubro. Doctor, ¿cómo podemos, o más bien en esta situación en la que ustedes se encuentran, los profesionales de la salud mental, que a veces la relegamos mucho, que en esta pandemia creo que ha sido un momento y una cúspide tremenda de trabajo que han tenido, escribiendo, tratando personas por la situación del aislamiento, muchos que preferían salir, ya hablábamos con Mr. Black, personas que malamente dicen que están cayendo en depresión, pero entender la depresión como la enfermedad de un cambio químico, me imagino que ya debe estar algo saturado usted de trabajo, pero ante estas situaciones violentas de hurto de personas, que estamos hablando que están robando vidas, no están robando nada material, ¿cuál es el acercamiento de la ley ante ustedes los profesionales? ¿Cómo hay un filtro, hay un
recomendado? ¿Cómo la justicia se acerca a ustedes a decirles necesitamos apoyo aquí? ¿Cómo? Porque eso es un espacio que a veces no se hace público, no hay una lista de, si usted es psicólogo necesitamos sus servicios, ustedes se acercan a prestar sus servicios. Esta situación también de ley, ¿cómo se desarrolla con ustedes? Bueno, en realidad se supone que las instancias legales tienen que tener su departamento psicológico, ¿no? Ellos tienen que ser quien hace la primera valoración, el primer acercamiento a las víctimas como para saber la magnitud del daño psicológico, ¿no? En realidad eso es, dentro de las instancias tanto estatales como federales, hay un departamento de salud mental que tiene que hacer, sobre todo en los casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, violencia de las mujeres, trata de personas, tiene que haber ya personal encargado que obviamente tiene que tener el perfil clínico, la licenciatura mínimamente, para poder hacer este acompañamiento inicial, ¿no? Que es como esta primera parte, ¿no? Ya un poco tiene que ver en lo que planteaba la maestra, ¿no? Esta cuestión de restaurar la integridad, es como eso es muy complicado. Y estamos hablando de situaciones a largo plazo. Realmente no hay como tal un programa, digamos, de reinserción, reintegración a largo plazo. Como que muchos se centran en la atención inmediata y está bien, pero sí falta esta otra parte como de acompañamiento a largo plazo, sobre todo en situaciones de este tipo, donde las secuelas se pueden alargar años, ¿no? Y donde el daño no solamente es para el menor, sino también la situación traumática se traslada a la familia. Imaginemos el nivel de estrés, el trauma por la pérdida del menor que estas personas han vivido, muchas veces durante años, en la incertidumbre de no saber si sus hijos viven o han muerto, que es una de las cosas más terribles de lidiar para las familias, ¿no? El no saber realmente qué pasó. Y ahora retomar el proyecto no va a ser fácil para ellos, para ellas, ¿no? Entre más tiempo, más compleja la situación de reintegrar al menor al seno familiar. Y creo que no está preparada en ese sentido en la legalidad como para hacer todo el trabajo que implica, ¿no? O sea, es esta labor, se centran mucho en esta labor esencial como de dictaminar, ¿no? Es como el dictamen, la pericial que se hace al respecto sobre estos daños psicológicos. Pues también para imponer penas y todo lo que implica a nivel legal. Pero creo que sí, coincido con lo que dice la maestra, pronto la está un poco olvidada, en ese sentido de acompañamiento integral que se tendría que tener y que se tendría que priorizar sobre todo en el caso de menores, ¿no? Y de las familias de estos menores. Estamos hablando de un tema social de gran envergadura y de gran profundidad que deja numerosos daños, no solamente al individuo que sufre este tipo de violencia, de agresión, sino en general a toda la sociedad. Nos daña, ¿no? Es uno de los daños más terribles que hay, porque lo que está dañando es a una siguiente generación, o sea, no es el daño directo pues a los padres, los adultos que sino la siguiente generación ya va a quedar con secuelas que puede arrastrar de por vida y que no sabemos qué consecuencias pueden tener para la vida y la vida de la gente que vaya a estar en contacto con ellos, ¿no? Desafortunadamente la violencia se extiende, la violencia sí se contagia y se hereda, ¿no? Y ese es un tema que pocas veces se explora y se estudia en el ámbito legal, que se centra demasiado en el inmediato. Sí, tenemos una visión conceptualizada en el villano, el perpetrador, contra él, contra la red, contra quienes usan este mercado, quién consume, quién proporciona, ¿no? Y nos olvidamos de el mal llamado en esta situación el producto, el ser humano al que es arrebatado de un seno familiar y bueno, ya regresó a su familia, ya está bien, no. La familia, me imagino que esperando que la mamá de Dylan recupere a Dylan, la próxima vez que vamos a salir a la calle no, ya no vamos a salir a la calle, todas las secuelas que vienen, que están por venir, muchas series, algunos entre la parodia, otros tocando la realidad, la cruda realidad y es que yo sufrí un asalto y ya tengo un síndrome que no puedo salir a la calle, ¿no? Ya mi vida es en la casa. Estas afectaciones también volvemos al punto, son situaciones de largo plazo, de tratamiento, de paciencia,
pero es un mal social que queda ahí constante. Yo recuerdo a mis abuelos decirme, cuidado que el robachico, ¿no? No te alejes. Tengo una anécdota muy fea con mi mamá de pequeño, separarme de ella, porque me detuve yo a ver un puesto y cuando volteé la mirada ya no había mamá, ya no había abuelos, ya no había hermano. Y bueno, estoy en una feria, ¿no? ¿Qué me puede pasar? Caminé un poco, me encontré con una maestra amiga de mi mamá, y me dijo, hijo, ¿qué haces aquí? Le digo, no encuentro a mi mamá. Pero fue un descuido de 10 segundos. Según mi mamá me traía de la mano, me dice, traía a tu hermano de la mano y ya no te vi, y mi mamá estaba muy desesperada, mi abuelo también, y me dijeron, ¿qué ibas a hacer? Pues iba a caminar donde siempre tomamos taxis, iba a decir, llévame a la casa de don Lenín Campos Castañeda, el del taxi sabe quién es don Lenín Campos Castañeda, en Cintalapa, es un pueblo pequeño. Llegaba, mi abuelo estaba ya en la casa y él podía pagar el taxi, ¿no? En mi razonar de 5 años fue la solución más rápida, pero fue un shock para mi mamá porque su hijo más pequeño desapareció. Y me imagino que las implicaciones para las personas que son violentadas en este aspecto como familiares de me robaron a un hijo, me robaron una hija, no sabemos, hay personas que todavía tienen la esperanza después de 10, 20, 30 años de volver a ver a un familiar, y la implicación de justicia, ¿no? Tenía la oportunidad antier de hablar con la maestra Alejandra Robelo, y me decía ella, no solo es la situación de robo de menores, de secuestro, sino la explotación sexual y la venta de órganos. Y toma en cuenta, hijo, también la situación del feminicidio, ¿no? Y es así que es una gran gama de situaciones que están pasando, y a mí me parece todavía inverosímil decir, en Chiapas tenemos una fiscalía, nos comparte la maestra, teníamos un apartado específico en la ley, ahorita ya no está, pero tenemos una fiscalía, pero nuestros medios de comunicación, nuestro entorno no tiene impacto en la sociedad de recordarnos, recuerda, ¿no? La trata, protégete, porque hay personas que sustraen a niños de senos familiares. De hecho, hubo una campaña que, cuidado si se trata de trata, que muy tomado a la mofa, pero dices, güey, es algo de verdad preocupante, y quieres bromear, no es por ahí, ¿no? Maestra, debido proceso, ¿a qué se embaten estas señoras, estas 3 mujeres que fueron detenidas? Y entender el debido proceso, tanto el derecho para la víctima, el derecho para el acusado, que hay muchas personas que pelean mucho de si él violentó, si él hizo algo malo, ¿por qué tiene derechos? ¿No? Pues tiene derechos porque hay una Carta Universal de Derechos Humanos que no vamos a violentar, porque entonces ¿dónde está la apertura de que nosotros somos correctos y ellos no? Entonces me parece importante que hablemos del debido proceso y de cómo la fiscalía, el órgano en este espacio específico, tiene que salvaguardar los derechos tanto de los violentados como del violentador, y esto cómo repercute, ¿no?, a la opinión pública. Sí, en cuanto a los derechos de las víctimas, tanto de las víctimas como de los acusados, pues podemos encontrarlos en la Constitución Federal, en el artículo 20. Estos nos hacen un listado de derechos que tienen que pensamos, ¿no? Los más comunes, que es recibir asesoría jurídica. Incluso se amplían con la reforma de 2011. Esta reforma, te cuento cuál es una reforma de diversas instituciones de México, dado que los instrumentos internacionales se pusieron a la par de la Constitución, que en México, para México era lo máximo, ¿no?, lo más alto. Entonces, al ponerse a la par de la Constitución, esto impacta en muchísimas reformas, entre ellas, pues, una ampliación de los derechos
de la víctima. Entonces, en ese sentido, se su intervención, digamos, en el delito, atacaba a la sociedad, ¿no? Como tal, la sociedad se defendía, juzgaba al delincuente y todo, ¿no? Pero la víctima, ¿dónde quedaba, no? La víctima era la que había sufrido el menoscabo, ¿no? A su persona, a su patrimonio, a su vida, y quedaba relegada, ¿no? A lo que sucediera en el juicio con respecto del victimario, y el beneficio de esto era pues directamente a la sociedad, ¿no? Que digamos, no es que no sea importante, lo que pasa es que la víctima es quien recibió realmente este daño. Entonces, era necesario que se ampliara, ¿no? Su participación, su importancia dentro de como figura, ¿no? Jurídica. En ese sentido es que también adquiere la capacidad de contribuir a la investigación del Ministerio Público, ¿no? Ya sea aportando pruebas, también se adquiría un acceso a defensa, a un abogado que la acompañara, que le diera a su denuncia, desde que llegaba, digamos, a la Comisión Estatal de Víctimas, por poner un ejemplo, le había brindado todo este acompañamiento. Entonces ello se ve reflejado, ¿no? Digamos que también debe recibir toda la información, ¿no? Acerca de todo lo que va pasando en el proceso. Si antes, o sea, no tenía ya ni cabida, no sé si era la que iniciaba, era la que activaba la acción de la justicia. Sin embargo, llegaba un momento pues en que eso no era tan importante, ¿no? Sino digamos, salvaguardar, ¿no? Los derechos en general, ¿no? De la sociedad. En sí, o sea, se amplían de esta forma los derechos de la víctima, pero también se amplían en cuanto a que se reconoce otra figura, que es la víctima de violación a derechos humanos. Esto, como sabemos, pues es por parte de la autoridad, ¿no? Hacia las personas. En ese sentido, también tenemos en la Constitución, en este mismo artículo, los delitos del acusado, ¿no? Antes que nada, también hay una modificación, dado que se presentaba antes como culpable, ¿no? Desde un principio la persona era culpable, no, o sea, tenía que demostrar lo contrario, ¿no? Entonces esto cambia y se da preferencia, digamos, se pone en primer lugar la presunción de inocencia. Es por eso que a veces vemos en Facebook, ¿no? Que por ejemplo, los presuntos o los acusados tienen una banda negra en los ojos. Y las personas se preguntan, ¿por qué? Si es el delincuente, ¿no? Él fue. Claro. A veces no sabemos la verdad de las cosas, no la sabemos. Sin embargo, al nosotros no respetar el derecho de presunción de inocencia, mostrando la cara de la persona, podemos vulnerarla muy, muy fuertemente a ella y a su familia. ¿Por qué? Porque en ocasiones sabemos que en muchas ocasiones no se trata de la persona correcta. Y en ese caso, pues los estamos afectando completamente, ¿no? En su vida. O sea, ellos tienen derecho a que se presuma su inocencia, no su culpabilidad desde un principio. También tienen derecho a que al momento de la detención se les informen sus derechos por parte de la autoridad, de qué se les acusa, por qué se les está deteniendo. También tienen derecho a declarar o guardar silencio desde que son detenidos. Necesitan también tener una defensa adecuada. Y también tienen derecho a ofrecer todas las pruebas a su favor. Y también que la audiencia que se lleve a cabo, en donde se decide su situación jurídica, debe ser pública, y también debe haber presencia de la autoridad judicial. O sea, todo debe ser muy público. También se le permite el acceso total a la información durante todo el juicio. En fin, son diversos derechos. Están todos contenidos en nuestra Constitución, que yo siempre digo, ¿no? Todas las personas, aunque no conozcan mucho de leyes o no les interese mucho la materia jurídica, deben conocer la Constitución, por lo menos un poco. Ojalá fuera mucho, porque eso nos ayudaría mucho como personas. No necesitaríamos, no nos violentarían tanto, ¿no? Todos los días. Entonces, considero que es muy importante que nosotros tengamos siempre presente a la Constitución, porque pues, es la que nos defiende, ¿no? Así, tener la noción más básica de la Constitución.
Sí, sí, una noción básica, sobre todo de cuestiones como estas, porque no estamos exentos de que podamos caer en un momento dado en una situación de víctima o de victimario. Entonces, a pesar de que seamos victimarios, pues la Constitución nos reconoce, ¿no?, estos derechos, los cuales garantizarán que tengamos un proceso justo y pues no se nos violenten nuestros derechos, ¿no? Ok. Nos manda saludos Yolanda Pérez Luna, dice saludos Dianita. Irma Pérez Gracias. Luna también nos dice que tema interesante, excelentes invitados, enhorabuena. Brandon Martínez manda saludos directamente al doctor Luis Trujillo y nos comparte que en la página oficial de la CNDH, en la página 9 de la estadística de estados, Chiapas no aparece, con índices de trata, siendo una frontera importante de México. Habría que verificar ese dato porque sí es preocupante, ya que entre, como se dice, ¿no?, entre las malas lenguas del barrio era muy claro decir, tal lugar, ahí se juntan, en tal espacio pues hay mujeres que vienen de Centroamérica y se dedican a la vida galante, sí, y más allá de esos aspectos. Doctor, veo sí, que tiene problemas ahí con el internet, nos lo despega un rato. Es importante hablar aquí en el proceso seguimiento clínico, doctor. Nos interesa esto. Ya hablamos, ya esclarecimos este punto, que nos olvidamos de la víctima. Pero bueno, ahora ya no nos debemos olvidar de la víctima. ¿Qué sigue para la víctima? Ya he hecho el primer paso de conocerlo, de dar un perfil. ¿Hay un tratamiento específico o como situaciones biológicas médicas va a haber un tratamiento único para cada individuo? Sí, de hecho va a tener que ser un tratamiento personalizado en función del diagnóstico y de la valoración previa, ¿no? O sea, no hay como un estándar de tratamiento psicoterapéutico, psicológico. Hay modelos, por supuesto, ¿no? Okay. Enfoques que cada modelo teórico defiende ciertas posturas, los más conocidos, el psicodinámico, el humanista y el cognitivo-conductual, que en la actualidad son como los tres que están vigentes, podríamos decir, y más serios, ¿no? O sea, hay muchos otros, pero bueno, hay como muchas carencias de pronto. Entonces, estos tres modelos son como los que están como vigentes, va a depender un poco de la línea de trabajo. En el ámbito legal, en el ámbito clínico, la verdad el que más ha prosperado es el modelo cognitivo-conductual, por eso el que tiene parámetros más serios, más estandarizados, más investigados, para tratar cosas muy puntuales como síndromes de estrés postraumático, situaciones de clínicas de ansiedad, ataques de pánico, depresión, en fin, hay como protocolos de intervención ya prediseñados con diferentes modelos teóricos para abordar estas situaciones. Claro, ¿no? Aunque están como ya más generalizados, mucho tiene que ver con las peculiaridades de la víctima en este caso. Y la otra parte es que tiene que ser un tratamiento integral familiar, yo les diría, ¿no? O sea, no va a bastar con atender nada más al menor en este caso, ¿no? Por supuesto, va a ser como la figura central, pero requiere un tratamiento, un abordaje familiar de las personas del entorno que se vieron afectadas por la situación de la pérdida y toda la situación de estrés postraumático que acompaña a las familias que vivieron esta terrible situación. Entonces, evidentemente, un trabajo clínico serio tendría que atender de manera integral tanto al menor como a las figuras parentales que le rodean. Excelente. Entonces, es un arduo trabajo, no solo en el ámbito legal. Ahorita nos comparte Máximo Oscurus, que es Mr. Black. Mr. Black, yo sé que tenías también problemas con el internet, por eso no está aquí con nosotros. Dice, ¿cuál es la importancia de garantizar el derecho del acusado para la obtención de una justicia para las víctimas? Es un detalle importante. No lesionar sus garantías del acusado, pero sí dar justicia. Yo creo que es este ámbito que lesiona a veces mucho la opinión pública. Maestra, por favor. Sí. Saquemos el bisturí. Sí, justamente es lo que mencionábamos. O sea, en ocasiones podemos, yo voy más, digamos, a la posibilidad de la inocencia. No, o sea, no tanto, o sea, si una persona es culpable o no, sino que puede ser inocente. En ese sentido,
pienso que es muy importante que se garanticen los derechos tanto de una parte como de la otra. Sabemos que la justicia se busca, ¿no? De esta forma, se busca garantizando esta igualdad, esta equidad. Es un principio, ¿no? Del derecho también que haya una equidad, ¿no? De las partes. Es en ese sentido que considero muy importante garantizar tanto los derechos de una parte como de otra. ¿Por qué? Porque si al victimario se le violentan sus derechos desde el principio, ¿qué puede pasar? Puede tirarse, digamos, todo el proceso, o sea puede echarnos para atrás todo, ¿no? Entonces hay que hacerlo bien, ¿no? Desde el principio, y tener en equidad a las partes, digamos, pues a lo mejor en ocasiones no si sabemos cómo está la situación, no podemos decir que la ley es perfecta, o sea, la ley está bien, en ocasiones le faltan cosas, hay que agregar otras, sin embargo, la gran problemática son las instituciones, en muchas ocasiones las instituciones, cómo llevan a cabo, cómo llevan a fin. Sabemos que en este tema es muy y pues hay que decirlo, ¿no? Necesitamos estar muy pendientes todos, ¿no? Quitar el dedo del renglón en este tema, porque yo no sé por qué no aparece Chiapas en estos números, siendo que México es un país, o sea, México en sí es un lugar de destino, de paso, de explotación sexual laboral, claro. Sí. Pero Chiapas, o sea, al ser frontera, como mencionabas, al ser frontera es el destino, tal cual es el paso, ¿no? Tenemos la frontera con Guatemala, sabemos que en Tapachula se dan muchísimas circunstancias. Si vamos a las fronteras es una situación deplorable, hay muchas problemáticas y pues no, o sea, Chiapas debe, o sea, yo por ahí he leído que Chiapas si no es el primero, es el segundo lugar en toda esta problemática de la trata de personas, porque sabemos que no solo se refiere a explotación sexual, a robo de niños para tráfico de órganos, no, nos estamos refiriendo también al trabajo forzado que mencionabas hace un momento, que platicamos de ello, el trabajo forzado, en cuanto a que no podemos decir que no existen niñas que vienen a trabajar a Chiapas desde los 8 años, Chiapas al estado, Tuxtla Gutiérrez, otros lugares del país, provenientes de comunidades indígenas, o niñas que las casan, o sea, desde chiquitas en comunidades indígenas. En fin, o sea, yo considero que he hecho investigación en el tema de víctimas, y considero que cuando leemos los números, o sea, tenemos que ir más allá de las estadísticas que nos arrojan las instituciones, porque ellos arrojan, digamos, las carpetas de investigación que se han abierto, delitos que se han denunciado, pero no tenemos toda la realidad en nuestras manos, porque muchos delitos no son denunciados, son de realización oculta, y en este caso, o sea, no es muy común que niñas a menores de edad vayan a denunciar esta situación, ¿no? Es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque ellas tienen la necesidad. Entonces, en Chiapas debemos de tomar en cuenta varias cosas, no solamente los derechos humanos, sino una visión ya intersectorial, es decir, que la víctima no solamente cuenta con el hecho de ser mujer, sino a lo mejor de ser indígena, de ser pobre, en fin, o sea, son varias circunstancias con las cuales cuenta la víctima y que la hace muchas veces más vulnerable que otras personas, ¿no? Entonces Chiapas es especial en muchos temas y ahí, o sea, se debe hacer mucha investigación y se debe tener toda la atención, ¿no? En temas como estos. Por eso es que yo te felicito por realizar este tipo de programas y este tipo de temas. Muchas gracias, maestra. Cierto es, yo recuerdo cuando estuvo Jaime Valls en la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, cuando se dijo que Tuxtla era una ciudad limpia y era una ciudad sin crimen, y la gente decía, ¿cómo? Si a mí me asaltaron la semana pasada, a fulano lo robaron, a Perenganita entraron a su casa a robar, y mi contestación fue simple: sí, sultano, fulana y mengana fueron a denunciar. No, por eso somos una ciudad sin crimen. La estadística está basada en papel, por eso mucha gente brincó cuando el presidente dijo, vamos a medir la felicidad. No, está loco, ¿cómo la va a medir? Pues va a ir alguien como el INEGI preguntando de casa en casa y vamos a medir la felicidad, porque no va a ir usted a una urna a decir si soy feliz o no, porque no va a denunciar un delito, va a ir usted a poner en un papel si está feliz o no. Es esta situación hilarante, ¿no?, del mexicano, que yo no entiendo cuál es el miedo de ir a denunciar, además del proceso tan lento, ¿no?, esta burocracia tortuga que tenemos. Pero bueno, doctor, maestra, para que vayamos culminando,
es importante que hablemos de estrategias y los criterios de seguimiento y de prevención. Doctor, en cuanto a situaciones de prevención, hablemos de casa, para que no el padre de familia no entre en la psicosis de están robando niños y ya no van a ir a la escuela, ya se van a educar aquí, pero incluso de la misma casa puede entrar alguien a robarlo. Hable en este aspecto para el padre de familia que nos estará viendo aquí en Facebook o en YouTube, que diga, es una situación grave, ¿no? Como le pasó al señor Pedro Sola, que hace unos días descubrió que México está hecho un caos, y tuve la decencia de escribirle, señor, México está hecho un caos desde hace años, solo que usted se dedica a vender chismes, ¿no? No sé qué, le quitaron la venda de los ojos, qué pasó. Así pasará con muchos padres de familia que van a saltar porque son niños indígenas los que fueron sustraídos de sus casas, ¿no? Uno que cree que, ay, es que el indígena, él, ¿quién lo va a tocar? No, mira, no solo roban al niño rico, bien decía la maestra hace un momento, es una situación que no respeta a posición social, económica, política. Por eso cambiamos de tráfico de trata de blancas a trata de personas, ¿no? Se van a llevar a quien sea. Por favor, doctor. Sí, como ya lo mencionas, no es algo que estemos como que ciertas personas nada más les ocurra, ¿no? A cualquiera le puede ocurrir, es todo un tema. Claro, son muchas veces estas sustracciones, estos crímenes son muchas veces de oportunidad, ¿no? O sea, es así como, qué niño, qué niña y qué padre se descuida y en ese momento puedo hacerme con el menor, ¿no? Claro, aquí también vemos todo un tema, ¿no? Lo que ya mencionaba la maestra, la interseccionalidad, o sea, cómo muchas veces se entrecruzan factores que hacen más vulnerable a cierta población, ¿no? Hace mucho tiempo que sabemos, por ejemplo, que las mujeres son más vulnerables que los hombres por la construcción de género, ¿no? Pero a estas se suman otras vulnerabilidades, ¿no? La etnia, la condición económica, el monolingüismo, la edad, son situaciones que van atravesando y que pueden potenciar la vulnerabilidad de ciertos sectores poblacionales. Esto es un hecho, por supuesto, ¿no? Sigue siendo este factor, la pobreza no es una pobreza, deberíamos de hablar de las pobrezas en realidad en México. O sea, porque no nada más nos estamos refiriendo a la situación material o de pues, la ganancia neta, ¿no? De lo que es el ingreso per cápita, ¿no? Que es como generalmente se tiende a medir la pobreza. No, en realidad estamos hablando de muchísimas pobrezas. Tendremos que hablar de pobrezas no solamente en el ámbito material, sino de los diferentes capitales, ¿no? Que la persona tiene a su disposición, culturales, emocionales, familiares, comunitarios, por supuesto, ¿no? Que pueden favorecer, facilitar ciertas situaciones o bien obstaculizarlas, ¿no? Creo que todavía hay un tema, ¿no? Como tú decías, ¿no? México está, como todo el mundo, en una situación de múltiples crisis que atraviesan a este entorno y que tienen que ver con la disfuncionalidad del sistema, ¿no? Básicamente estamos en un sistema totalmente disfuncional. El capitalismo es disfuncional y nocivo para los seres humanos, sí, por supuesto, ¿no? Y afecta muchas áreas. Una de estas es la cosificación del ser humano, ¿no? O sea, el hecho de yo llegar y robarme a una persona y utilizarla y explotarla como un objeto, pues nos habla de la terrible disfuncionalidad social que llevó a eso, ¿no? Al no ver a la persona como persona, ¿no? Porque si tú la ves como persona, pues simple y sencillamente no la explotas, ¿no? Así de simple. Te pones en su lugar, la empatía es el mejor remedio para todos estos asuntos, ¿no? Esa es la parte que tenemos que construir mucho y que es lo que sí podemos hacer en el ámbito familiar, en el ámbito inmediato, ¿no? O sea, desafortunadamente muchas veces no actuamos como un todo solidario, no exigimos este cambio social, no nos ponemos de acuerdo como sociedad para estos cambios mayores que necesitaríamos hacer, pero sí en el ámbito inmediato sí tenemos una labor fuerte de prevención y de inmunización hasta cierto punto. ¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente integrarnos más como familia y comunidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema? Muchas veces tienes ahí a tus vecinos, no sabes ni cómo se llama el de al lado, ¿no? Vives ahí desde hace 20 años en tu colonia, en tu departamento y no sabes quién es tu vecino de al lado. O sea, creo que es un factor que nos vulnera muchísimo, ¿no? El aspecto comunitario previene y protege. Si estamos en una comunidad donde hay comunicación, donde nos conocemos, es mucho más fácil que nos protejamos el uno al otro. Ese es un factor que hay que tomar en cuenta. Obviamente, en el ámbito de la casa, pues el cuidado mutuo, la información a los menores también. Muchas veces pensamos, es que como es niño, es niña, no hay que contarle estas cosas. No, claro que sí.
Claro que como niño o niña tiene que estar atento de los riesgos que conlleva pues este mundo en el que estamos, ¿no? El mejor remedio es la información veraz, adecuada, por supuesto, al nivel del infante, ¿no? Al nivel de desarrollo y maduración cognitiva y emocional que posea, pero sí que el infante esté conocedora de la situación real del entorno en el que vivimos. Y la otra es pues que le demos recursos de esto que llamamos que está choteado, pero es muy cierto, el empoderamiento, ¿no? No solamente el empoderamiento para las mujeres, ¿no? Mucho se ha tomado este criterio, no, el empoderamiento es para cualquiera, que pueda tener un mayor control, mayores elementos para defenderse y para actuar con su entorno de una manera más eficaz, ¿no? Todo eso sí lo podemos hacer en el trabajo con menores, con personas, ¿no? Esas son las cosas que creo como padre, madre de familia tenemos que tomar en cuenta. Y por supuesto estar atentos, atentas, ¿no? Que estamos en un entorno como, pues sí, donde desafortunadamente hay mucha violencia, hay mucha inseguridad, y que nosotros mismos colaboramos de pronto también al no denunciar lo que tú decías. Creo que la cultura de no denuncia en nuestro país es uno de los graves problemas que han contribuido a la criminalidad, ¿no? O sea, es cierto, es esto que tú dices, la burocracia tortuga, pero hay que insistir, no hay que quitarle el dedo al renglón, hay que exigir. Yo creo que fue un ejemplo que toda esta situación que se descubrió fue posible gracias a que la madre no quitó el dedo del renglón y la sociedad se sumó a la presión que ejerció a través de los medios y ejerció a la clase política, a las autoridades. Y bueno, terminó en que se descubrió finalmente toda esta red. Y lo que tú decías, ¿no? Esto de que Chiapas no tiene o no aparecía, pues a mí también se me hace muy raro. Por el hecho de ser frontera, yo platicaba con Black hace algunos días y Mr. Black, y le decía, es que yo hace como 10 años fue un taller organizado por el Centro de Derechos para Bartolomé de las Casas, donde gente internacional vino a dar precisamente la prevención y la trata de personas aquí en Chiapas, porque era a nivel mundial conocido que Chiapas tiene un problema muy grave de trata y explotación laboral sexual de personas. Sí, es inverosímil decir que no sucede eso. Nos escribe Mr. Black y pregunta, ¿cuál es el papel de las instituciones sociales, marcando como religión, y las corporaciones de gobierno, etcétera, como factores de promoción para la violencia sexual? Uy, Mr. Black se metió con la institución más peligrosa, con la iglesia. Híjole, no sé, maestra. Son temas muy controversiales. Sin embargo, considero importante mencionar, aparte de dejando un poco lo de la pregunta de Mr. Black, considero importante lo que mencionaba el doctor acerca de, tú mencionabas, ¿no? ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque se da una situación muy importante que a veces tampoco tomamos en cuenta, que se llama revictimización, en la cual las mismas autoridades revictimizan a la víctima. O sea, la persona por sí pasó por una situación muy complicada y va a las autoridades y no la atienden como debe ser, en muchas ocasiones, no digo que en todas, no la atienden como debe ser y la hacen pasar de nuevo por este proceso, por esta situación. Entonces, eso es lo complicado. Yo creo que lo que mencionaba también, mencionaba el doctor, es muy importante la sociedad, la participación que ha tenido la sociedad civil, las asociaciones, las colectivas que dan apoyo a las víctimas, que dan apoyo a las mujeres, a los niños. Existen varias. Es importante que la gente sepa que existen, que dan un apoyo desinteresado y que dan acompañamiento para que las personas puedan ir, por ejemplo, a colocar su denuncia ante la institución, ¿no? La que debe de ser, y no las dejan, las acompañan y les dan este seguimiento. Han logrado muchas cosas buenas en este sentido. Entonces es muy importante mencionarla. Y respecto a la pregunta de Mr. Black, yo creo que sí es un tema muy controversial de tocar en este momento. Claro, yo abro la invitación a que yo los pueda tener aquí en otro momento para que hablemos. Yo creo que malamente el grupo de Frena, yo no es que esté en contra de la ciudad de las personas, simplemente del exceso extremo de ideas que ya violentan a otros, se escudan mucho en la fe y en la institución católica, y hablan de la institución católica como que si los católicos no mataron, como que si los católicos no discriminaron, no hicieron de lado a personas que levantaron la mano y, oye, yo tengo un derecho, y aplácate porque Jesús dice que no, y abres la Biblia y dices, ¿dónde dice Jesús que no? ¿No? Esta situación de
de la institución eclesiástica. Yo suelo tener roces de repente con los adultos de mi hogar, que son mis abuelos, pero se han abierto a un panorama que dicen, efectivamente, hijo, se equivocaron. Y no se quieren pronunciar en decir, nos equivocamos, ¿no? Porque les resta poder, ¿no? Y poco a poco han ido soltando. Digo, estoy hablando de dos señores de 90 años, que toda la vida han sido católicos, entonces hay procesos que son completamente entendibles, ¿no? Desarrollar y a minorar con el tiempo y poder reflexionar tranquilamente sin que se violenten, porque violentas mi fe, no violento tu fe, violento la situación humana, lo que está aquí, ¿no? Lo que puedo palpar, lo que tú sientas, lo que tú pienses, no, yo no me estoy metiendo con eso, ¿no? Lo que haga feliz a las personas. Nos dice Arix Domínguez, excelente, hay que informar de acuerdo a la edad de los niños y de las niñas. Efectivamente, lo que mencionaba el doctor hace unos momentos, hacer paquetes estratégicos especificando al sujeto, diagnosticado y demás, pero en esta situación de la escuela, trabajar, ¿no? La información, esto es para niños, esto es para niñas, ¿no? Son informaciones, no podemos hablar en general porque individualmente tienen sus formas. Creo que la situación psicológica de cada ser humano, y tanto hombres y mujeres, difiere en muchos aspectos, ¿no? Por mucho que forcemos esa idea de equidad, sí, de igualdad, no somos iguales. Podemos ser equitativos, pero no podemos ser iguales. Eso desde la opinión de un servidor, para que nadie se altere ahí en las redes, porque luego hay problemas por eso. Doctor, maestra, muchas gracias por su tiempo. Espero poder tener la oportunidad de robarles otros 50 minutos o una hora ya de su tiempo. Yo sé que están ocupados, la situación pandémica nos tiene algo ocupados a todos. Gracias por estar aquí en este humilde y bello programa. Como podrán ver, ya hicimos una fanpage y todo esto porque dije, si vamos a estar en vivo, ya que tengamos un espacio para que no se esperen a que se suba a YouTube. Un gusto tenerlos aquí, un honor de verdad. Les recuerdo a las personas que nos están viendo, tengo de invitados a la maestra Diana Lisset Mendoza Robles, maestra en Derecho, doctorante en Estudios Regionales, y al doctor Luis Antonio Sánchez Trujillo, y en investigación, es doctor en investigación en Ciencias Sociales, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. ¿Algún comentario de cierre, doctor, maestra? Más allá de que han estado hablando con un güey que tiene orejas de zorro, eso hay que omitirlo. Yo estoy acostumbrada, sí, conozco muchos chavos con orejas de zorro y orejas de zorro. Sí, hay gente que de repente, ¿por qué un zorro? Pues porque me gustó un zorro y alguien me hizo las orejas y se las pegué a los audífonos. Está muy bien, sí. Y eso que Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Aquí está el otro. Con él de repente tenemos conversaciones que se saca de la gente. No, está bien. Pues bueno. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por estar aquí en este bello programa. No me corten comunicación, maestros, para que sigamos charlando un segundito más. A los amigos que nos vieron en nuestra plataforma en Facebook, nos encuentran como El Zorro que Enseña. Déjenme mostrarles rápidamente las redes donde pueden seguirnos. Pueden seguirnos en Facebook, es la fanpage de El Zorro que Enseña. Pueden también seguirnos en YouTube, en El Zorro que Piensa. El Zorro que Enseña es una derivante del Zorro que Piensa. El Zorro que Piensa es un programa un poco más político y habla de situaciones de contexto político. Esto tiene como finalidad, El Zorro que Enseña, situaciones multidisciplinarias, como podrán ver, alguien en psicología y alguien en derecho jurídico, para que no digan, oigan, ¿qué pasó? Hablábamos de política. No, nos interesa construir criterio para nuestra audiencia y bueno, desarrollar cosas en pro del público, ¿no? Maestra, doctor, muchísimas gracias, de verdad, no quepo yo de felicidad de decir, ya los tuve aquí, ya pudimos charlar. Espero más adelante nos juntemos nuevamente para hablar de este tema de la religión,
sé que tiene repercusiones jurídicas muy duras, y sé que tiene una repercusión psicológica en la construcción desde hace muchos años en la historia humana. Entonces saben que aquí es su casa, el zorro que enseña, y bueno, estamos al pendiente también de todo lo que hagan ustedes. Ya después pediré si tienen redes sociales para proporcionárselas al público y que los sigan, los llenen de likes y de amor.